A través de los años la gente piensa que los fantasmas son los que poseen a la gente provocando el exorcismo. Déjenme decirles que eso es falso, ya que el demonio es lo que posee a la persona. El demonio puede poseer en contra de su voluntad a esta persona, puede y no puede. Puede que en un caso la persona se haya puesto en contacto con el demonio, ya sea con la ouija o con hechizos, y él accedió a darle su cuerpo al demonio. Existe el segundo caso en el que el demonio posee a la persona involuntariamente. Esto se hace debido a que fue un pecado muy grave que hizo o simplemente estuvo muy cerca del demonio. Eso sucede muchas veces en el caso cuando se está ayudando a la persona ya poseída, debido a que el que está haciendo este exorcismo está en contacto común con ese demonio y el demonio en cualquier momento, en momento de debilidad, puede entrar a la persona. Existen muchos remedios para estos casos que ya son muy conocidos. 1. En este caso es la purificación del alma, es decir, todos sus pecados, todos en general, y tener vallas limpias mediante el agua bendita. 2. En este caso el agua bendita también puede entrar en esto, pero mediante objetos sagrados, que pueda ahuyentar lejos al demonio. El hablar lenguas no sabidas. En este caso, la víctima habla de idiomas que antes no se conocía. Para esto hay que saber muy a fondo si él ha estudiado eso. Saber cosas ocultas sin un medio explicable. En este caso se da más de saber cosas a futuro. La víctima está diciendo cosas de algo o alguien y debe de ponerse mucha atención para ver si acaso estas cosas se cumplen. El uso de fuerza sobrenatural. Como el título lo dice, puede tener mucha fuerza, pero también hacer cosas que antes no podía. Por ejemplo, si antes tenía los pies chuecos, en ese momento puede hacer lo que él desee. O qué tal si no podía mover las piernas, en ese momento las puede mover. Cosas chiquitas que simplemente mucha gente cree que es un milagro, pero lamentablemente no lo es así. Como ya se sabe, la víctima niega cosas espirituales. Por ejemplo, niega el agua bendita o siente que le duelen los ojos al ver una imagen espiritual o cosas así por el estilo. Mucha gente piensa que es involuntariedad, pero muchas veces este demonio, como ya tiene experiencia, sabe muy bien evitar estas cosas sin que nadie más lo note. También a esto se aplica de que según tiene enfermedades. Con enfermedades quiero decir de que tiene calentura o simplemente los ojos se le ven muy dañados, pero cuando se le van a hacer los estudios sale que no tiene ninguna enfermedad, pero lo cual hace que el demonio quiera alejarse de todo este tipo de cosas, ya que sabe que en algún momento pueden detectarlo. En esos casos se debe de tener mucho cuidado, ya que el demonio llega a un momento de desesperación y simplemente ataca a la víctima. Si el demonio entra en desesperación, puede hacerle rasguños, golpes, moretones a la víctima poseída. Pues esto obviamente lo hace desde adentro, digamos así, porque él tiene el dominio de su cuerpo y sin hacer nada puede hacer lo que él quiera. Es por eso que se dice que cosas que no podía antes las hace, debido a que el demonio perfecciona a la persona, a su voluntariedad. ¿Y por qué la persona se vuelve el muñeco vudú del demonio? Eso es fácil, debido a que el demonio no tiene dominio del cuerpo, sino del alma. Y cuando eres el dueño de su alma, puedes hacer lo que quieras con lo demás de esa persona. Con lo que yo investigué, mucha gente víctima de esta posesión dice que literalmente se van al infierno. Así es, su alma se va al infierno, no muerto, pero simplemente es llevado su alma ahí en lo que el demonio posee su cuerpo. La víctima no puede recordar muy bien cómo luce el infierno, pero sí sabe muy bien cómo se siente. No puede saber cómo se veía, pero sí sabe el dolor que se siente ahí abajo. Además de la posesión de alma y cuerpo, el demonio puede hacer un cambio muy grave a esta persona. La actitud de la víctima cambia notablemente. Tiene dos cambios de humor. Solo uno puede suceder. Es la crisis o la calma. Con la calma se puede decir que no hace nada simplemente. Puedes ver a esa persona y esa persona puede estar viendo la ventana durante todo el día. Un ejemplo de maldad, al igual que el de calma, puede ser algo muy grave y muy notable. Por ejemplo, la víctima puede buscar pelea a propósito y si quiere puede hacer daño o matar a alguien. En algunos casos, la víctima dice que ya sentía al demonio seguirlo, no en su cuerpo, simplemente lo seguía. Pero al final llegaba a la conclusión de que se sentía mal, o le faltaba dormir, o faltaba comer, o cosas así por el estilo. En el momento en que la víctima tenga esas dos cosas, es conveniente ya hacer el exorcismo en ese momento.
No va a ser algo muy pesado, simplemente santificación mediante agua bendita y dejarle unos objetos durante unos días. El caso más conocido es cuando el demonio ya tiene completa posesión de alma y cuerpo. Es el momento en el que el demonio ya hace daño a la víctima y se notan algunos cambios faciales en la víctima, como por ejemplo cambiar el color de su piel o de sus ojos. Como ya he mencionado, el exorcismo más simple solo consta de hacer unas oraciones y echar agua bendita o con algún objeto bendito que se tenga por ahí. Pero en el caso de algo ya mayor, se necesita hablar ya con toda la iglesia y la iglesia contactar a un padre que ya tenga conocimientos en esto, ya que como se sabe, en algunas veces se les da el estudio de exorcismo. Eso significa que el exorcista no tiene que tener conocimientos previos mediante experiencias propias, sino mediante el estudio. Ya saben, prácticas mediante libros, y se le explicó muy bien cada detalle de lo que se debe de hacer, porque algunas cosas no se deben de hacer durante el exorcismo, ya que solo provoca que el demonio se enfade más. Aunque eso no es todo, en algunas ocasiones se necesita mandar una solicitud para hacer el exorcismo. Mediante un juzgado se decide si la víctima necesita ser salvada, porque llega en un momento en el que la víctima ya no puede ser salvada, su cuerpo ya fue dominado totalmente. Si acaso se decide que la víctima debe de ser salvada, en ese momento se da la orden de hacer el exorcismo. No se puede hacer mediante una semana después, en ese mismo momento se hace. Si esto se hace, solo puede haber de 1 a 3 personas haciendo el exorcismo, ya que como dije, el demonio en algún momento puede poseer a la víctima que esté haciendo el exorcismo. Y para evitar complicaciones, se decide que lo haga la menor gente posible. El exorcismo no es algo muy fácil y a veces lleva semanas con que tenga un resultado final aceptable. Si acaso el demonio ya abandonó a la víctima tiene que pasar por un proceso de descanso. Y los exorcistas tienen que pasar mediante varias limpias para sentir purificación y que el demonio, una esencia del demonio se haya quedado ahí. Además de tener descanso, la víctima también tiene que tener vigilancia para saber si acaso el demonio no sigue ahí oculto o si puede volver en cualquier momento. Necesariamente la víctima no tiene que ser muy pecadora. Necesariamente la víctima no tiene que ser pecadora o haber tenido algún tipo de contacto con algún demonio. Simplemente basta con que tengas un pecado muy grave o muchos pecados. Así que yo te pregunto a ti, ¿tienes algún pecado grave en lo cual te debes de cuidar de algún demonio o algo así? No necesariamente se necesita que hayas estado en contacto o que tengas creencias. Simplemente con un pecado basta.